El confucianismo. El confucianismo es aquel sistema ético y social que tuvo su origen en la China feudal con la enseñanza del Kung Fu, que literalmente significa el maestro Kung. En el confucianismo fue desvaneciéndose el concepto de un dios personal hasta confundirse con las fuerzas naturales y con un espíritu racional propio del hombre. Preocupado por la existencia del orden social, Confucio pregonó durante la vida lo que le llamaba la rectificación de los nombres. Esta idea consiste, en última instancia, en la necesidad, para el mantenimiento de dicho orden, de que los individuos cumplan con las responsabilidades y deberes que les corresponden según sus nombres o funciones que desarrollen dentro de una estructura social. Esto yace acerca del conocimiento del Min y también por parte de la piedad filial. La consolidación. Una contribución importante para la consolidación del confucianamiento fue básicamente la que hicieron dos eminentes sabios del siglo II, Ma Yun y su discípulo. Estos elaboraron una serie de comentarios sobre el conjunto de los libros clásicos, con el fin de darle coherencia a una doctrina que ya evidenciaba serias contradicciones en su seno. Otro de los aportes importantes para la divulgación del pensamiento confuciano fue la propuesta aprobada por el emperador hacia el año 170 después de Cristo de inscribir los textos clásicos en 46 tablas de piedra. Las mismas fueron colocadas cerca de la gran escuela en Luoyang, capital del segundo Han, y eran visitadas a diario por muchedumbres deseosas de instruirse, que acudían allí para leer y copiar estos documentos clásicos. Revolución comunista. Fue Mencio quien sostuviera por primera vez entre los confucianos que la tierra no pertenece al rey ni al príncipe, sino al pueblo. Cultivándola, el pueblo saca de ella con qué vivir y paga los impuestos al Estado. Fue Mencio de esta manera el primer confuciano en hablar de la reforma de la propiedad agraria y del cooperativismo de los pueblos. Consolidación del confucianismo en Corea. El confucianismo, según Jung Hae, confucianismo estuvo presente en Corea desde los tiempos de la dinastía Goryeo, 918 y 1392. Era vista, según el autor, como un instrumento práctico para el gobierno del Estado y esencial para el adoctrinamiento moral de los oficiales estatales. Pero a pesar de cumplir un rol complementario con el budismo, el confuciamiento tuvo un impacto limitado durante este periodo, no pudiendo ser incorporado como aquel a la vida cotidiana de la población. Fue recién durante los últimos años de la dinastía Goryeo que fue introducido y aceptada dicha doctrina por los literatos en la forma de neoconfucianamiento. El taoísmo. De esta forma describe Marcel Granet a los primeros filósofos taoístas, los que intentaron con plena conciencia de ello llevar una vida digna del Tao Te Ching, quien encierra esa filosofía para 20 siglos después de ser plasmada en uno de los libros más bellos que se conocen, seguir conmoviendo a los seres humanos. La palabra clave quizás sea contrapunto, y su campo de influencia parece tanto China como el resto del mundo.
El taoísmo es una filosofía surgida a partir del Tao Te Ching. Su pilar es el Tao, el concepto que suele entenderse como el camino o el método y que se refiere a la esencia del universo. Para los taoístas, el Tao es el orden de la naturaleza que rige la existencia. Este orden no puede nombrarse, aunque se hace manifiesto a través de las diversas cuestiones que se tienen nombre. El buen camino no deja huellas. El Tao Te Ching es seguramente uno de los libros más importantes y enigmáticos que se ha producido en el pensamiento oriental. La palabra Tao significa vía, camino. La idea es la de un principio primordial, anterior a toda manifestación, más allá de todo nombre, origen de todo y al cual todo debe retornar. Se trata del camino por excelencia y no de un camino. La palabra Te significa eficacia. Fuente de la doctrina taoísta. Las remotas fuentes de la doctrina taoísta se hallan seguramente en los primeros desarrollos de las antiguas culturas de China, que toman denominación del río amarillo y de la gran llanura fertilizada por este río. Antes de su expansión hacia el norte y el oeste, esta cultura de campesinos se manifestó con una asombrosa originalidad y de ella salió la idea del Tao, al parecer concebida como principio del orden universal impersonal, que en sus sucesivas elaboraciones metafísicas, sociales, políticas y morales debía dar vida a todo el pensamiento chino. La doctrina del Yin-Yang en el Tao Te Ching. Esta doctrina del Yin-Yang es uno de los productos más geniales de la metafísica china, pero no siempre ha sido bien entendida por los intérpretes occidentales. Cuando comenzó a ser conocida en Occidente, se señaló cierto paralelismo con la diada de los pitagóricos. En efecto, en ambas doctrinas existe la conciencia en atribuir a la dualidad y no a la unidad el principio de la multiplicidad. La concepción del hombre en el taoísmo. La concepción del hombre se halla entonces relacionada con la posición central. Por eso el soberano, al celebrar los sacrificios, tenía que estar situado en este centro. Si considerábamos el taoísmo como una religión, tendríamos que clasificarlo entre las religiones del orden eterno del mundo, que en este caso tiene el nombre de Tao, en contraposición con aquellas que se fundamentan en la revelación histórica de Dios, como el judaísmo, el cristianismo y el islam. Sería entonces una religión que pertenece al mismo grupo que el hinduismo y el budismo. El Yin-Yang. El Yin-Yang son dos principios o fundamentos que son tan diferentes que casi son opuestos, pero que no son antagónicos, pues son capaces de intertransformarse, de generarse mutuamente. Por esta razón, quizás la expresión más apropiada sea decir que son inversos. Los inversos se parecen al opuesto y a la vez no lo es. Si sumamos algebraicamente algo con su inverso, el resultado es poco más o un poco menos de su expresión inicial. Si los multiplicamos, su resultado es 1. Si los dividimos, su cuadrado. En ningún caso su resultado es nulo, vacío o nada, que es el único que se puede esperar al afrontar algo con su opuesto, con su antagonista. Todos los fenómenos pertenecen preponderantemente a yin o a yang en cada momento, pero ninguno es totalmente yin o totalmente yang. Yin y yang implican 5 principios fundamentales que delimitan el contexto de la teoría
que lo soporta, a saber, estos principios son el principio de infinitud, el carácter infinito, el principio de oposición, el principio de la interdependencia, el principio de crecimiento y decrecimiento, principio de intertransformación. Estos principios se evidencian con claridad en casualidades que implican mutuamente el punto que mencionar una expresa inevitablemente su contrario, como por ejemplo, la noche se incluiría en el yin y el día en el yang. Pero mencionar, por ejemplo, la noche implica reconocer la existencia del día. La intertransformación. La intertransformación expresa lo fundamental del cambio, lo esencial de la transmutación, por lo que su perspectiva es esencialmente cualitativa, así como condiciona por la cuantitativa indispensablemente.